Reciba un cordial saludo, profesor. Nosotras somos Daisy Lizeth Becerra Lindarte y quienes habla es Mitfaizury Torrado Ruiz. Hacemos parte del curso Introducción a la Ciencia Política y el día de hoy estamos desarrollando el análisis que lleva como título Caso Balami, desarrollo de las categorías de Estado, Poder y Democracia en el contexto colombiano, siendo esta una actividad parte de la fase número 4, interpretación. Para iniciar, creo que es requerimiento y es importante contextualizar un poco referente al caso. En el caso Balami nos encontramos con una ciudadanía, una población que está insatisfecha porque considera que hay una desconexión bastante importante por parte del alcalde de esta localidad o de esta población que lleva por nombre Macuto. Esta desconexión básicamente parte es del hecho de que se sienten excluidos de la toma de decisiones de muchas cuestiones importantes que afectan al final del día a todos en general. Es por ello que la Secretaría de Prensa, o como tal el Departamento de Prensa de la Alcaldía, desarrolló una campaña en ayuda o en conjunto con los politólogos de información que están brindando su servicio social. Esto con el fin de poder informar a la ciudadanía sobre los canales de información para que ellos también participen, para que puedan colocar sus sugerencias, inquietudes y también participar activamente de todos los procesos políticos y electorales que se encuentren dentro de la localidad o dentro de la población de Balami. Siguiendo en este mismo contexto, analizamos diferentes aspectos muy relevantes y entre ellos encontramos este que es muy interesante. Y es que en esta problemática se inscriben debates centrales de la ciencia política en Colombia que tradicionalmente giran en torno a tres aspectos muy importantes, como lo es el papel del Estado, la sociedad civil y la persistencia de la violencia como manifestación de conflicto de poder. Siguiendo en este mismo contexto, también hallamos que la baja satisfacción ciudadana referente al funcionamiento de la democracia, pues al final del día solamente muestra la poca legitimidad que hay tanto de este modelo como de cierta manera de la función del alcalde frente a todos esos aspectos. Siguiendo en este mismo contexto, referente a los planteamientos y las características de cada categoría, nos encontramos con tres: el poder, el Estado y la democracia. Entendiendo que el Estado pues, es una organización política de la sociedad que posee un territorio definido en una población y que es una entidad que ostenta la fuerza o competencia para cumplir su fin. Eso es una descripción que me afianzo totalmente en ella porque considero y la comparto, al igual que mi compañera, compartimos que esta definición es importante como base para definir lo que sería el Estado. Por otra parte, también nos encontramos con el poder y es básicamente la capacidad de influir en las decisiones y acciones de otros, es la aptitud, capacidad, energía, fuerza y competencia. Aquí ya empezamos inclusive en la definición de conceptos a notar diferentes injerencias o diferentes fracturas referente a cómo se está asumiendo el poder realmente y quién realmente sí ostenta el poder en el caso de Balami. Por otra parte, tenemos que la democracia se concibe como un régimen político donde la titularidad del poder la ejerce el pueblo, la soberanía, a través de los mecanismos institucionales. Aquí, a grosso modo, nos encontramos con diferentes problemáticas que se pueden hallar en consecuencia o en correlación con el caso. Por ejemplo, referente al poder, realmente quién ostenta el poder, en este caso, ¿la democracia realmente es un sistema político que sí se está ejecutando o simplemente se podría decir algo que está un poco de adorno? Frente a ello tenemos algunas palabras o, por ejemplo, también podemos llegar a diferentes conclusiones preliminares respecto a este ítem en específico. Que, por ejemplo, en tema de Estado, el Estado colombiano tiene como un fin primordial servir a la comunidad. La desconexión de Balami indica que la capacidad del Estado local para cumplir este fin está en total cuestionamiento. Por otra parte, también tenemos que el poder se origina en la concentración al final del día de ese poder en las élites gobernantes y que la mínima inclusión revela una estructura de poder jerárquica. Y por último, también tenemos que la democracia es formalmente el principio rector del Estado social y democrático de derecho, y por otra parte, que esto al final del día revela un déficit de democracia representativa, la cual se limita al acto de elegir sin garantizar la inclusión continua. Estos son algunos cuestionamientos y algunas respuestas a las que hemos llegado de manera preliminar referente a las categorías y planteamientos respecto o en correlación con el caso de Balami. En los ejemplos los vamos a dividir por categorías. En este caso empezaremos por el Estado. En el caso de Balami podemos ver que la alcaldía usa una figura que es la oficina de prensa como aparato estatal y el grupo de jóvenes politólogos como un recurso público para ejecutar una estrategia buscando corregir una falla en su funcionalidad. Ahora, en el Estado colombiano enfrenta varios retos de legitimidad y funcionalidad. Su estructura busca un bienestar social, pero desafinadas por la falta de confianza de los ciudadanos. Ahora, en cuanto al poder, la mínima inclusión refleja la concentración del poder en la élite local. Como se puede ver en el proceso, la estrategia de los foros en esta táctica de gestión del poder político para evitar una crisis de mayorías y diferencias. En cuanto al Estado y el poder, las diferencias son que el Estado es la organización institucional, la alcaldía, mientras que el poder es la capacidad inherente que esa organización ejerce
en el gobierno o que busca conservar. En cuanto a las semejanzas, el poder es el objeto que el Estado busca monopolizar. Son inseparables en el contexto de la autoridad pública. Ahora, en cuanto al poder y la democracia. El poder es la fuerza, la capacidad de dominio, mientras que la democracia es el régimen político que exige que esa fuerza sea legítima y resida en el pueblo. Ahora, en las semejanzas, se tiene que la democracia es un mecanismo para la legitimación del poder. En el caso de Alame, la participación es el puente que intenta conectar el poder, o sea, el alcalde, con la fuente de su legitimidad, el pueblo. Ahora, en cuanto al Estado y la democracia, tenemos que el Estado es el conector, la institución territorial, y la democracia es la forma de gobierno o el principio normativo que le define, Estado social y democrático de derecho. Ahora, en cuanto a las semejanzas, tenemos que ambos tienen como propósito el bienestar colectivo y la garantía de derechos, siendo el Estado el ejecutor de las políticas definidas bajo los principios de democracia. Para finalizar, tenemos unas conclusiones que en el caso de la alcaldía de Balame revela 3 conclusiones claves sobre el desarrollo de las categorías en el ámbito colombiano. Como primera tenemos que la instrumentación de la participación, o sea, la estrategia de la alcaldía, demuestra la tensión entre la idea de lo democrático y la práctica del poder. La participación, o sea, en los foros, las plataformas, se utilizan primariamente como una herramienta estratégica de comunicación para mejorar la percepción de la gestión, en lugar de ser un fin genuino de transparencia de poder y de control para el ciudadano. Ahora, como segundo, tenemos la crisis de legitimidad del Estado local. El sentimiento de desconexión evidencia la estructura del Estado, o sea, la alcaldía. Está fallando en su obligación de servir a la comunidad y responder a las demás ciudadanos, que afectan su legitimidad y subraya el modelo de democracia representativa en Colombia a menudo no es suficiente para garantizar la inclusión efectiva. Y por último tenemos que el poder como desafío persiste. Así es, ya que se puede evidenciar que la crisis de Balame es fundamentalmente una crisis de poder. La concentración en el ejercicio del poder desde las élites locales son inclusión real. Son los principales obstáculos para la consolidación de una democracia más profunda, un problema de la ciencia política en Colombia que ha persistido durante mucho tiempo. Y con esto finalizamos. Muchísimas gracias.